activando. Sí, de repente se tarda un poquito en ir cargando. ¿Por qué? ¿Por el internet o qué sea? No sé, fíjate, de repente siento como que se tarda en entrar. Ya entró. Ya me aparece la notificación. Bueno, listo. Ok, bueno, entonces ya buenas tardes, que nos alcancen a escuchar y pues como podrán observar el día de hoy tenemos un invitado de honor, él es Alan Espinosa de la O, él es licenciado en Relaciones Internacionales. El día de hoy pues vamos a abarcar un tema que tiene mucho que ver con cambio, que tiene que ver con acciones, que tiene que ver con ideologías, con estos cambios, ajustes. Entonces, pues antes que nada, pues le mando un equipo del Instituto Duranguense de la Juventud, pues encabezado por la arquitecto Sofía Durán, y pues por ahí para que nos manden sus preguntas, sus comentarios referente a este tema que ahorita platicábamos antes de iniciar, que es un tema novedoso, es un tema nuevo en el cual nos falta empaparnos mucho toda la sociedad. En el instituto hemos trabajado temas como autoestima, hemos trabajado temas en cuestiones de equidad de género, de resiliencia, de asertividad, pero el tema de masculinidades o de las nuevas masculinidades, yo creo que el trabajarlo, este tipo de temas con los jóvenes, es de gran importancia, porque es ahí donde tenemos que empezar a crear esa transformación con ellos en estos temas de actualidad. Así es, Adolfo. Muchísimas gracias primeramente por la invitación. Un saludo a Sofi Durán, una gran persona, una gran de las mujeres y los jóvenes. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y hablando de un tema que hay que hablarse, que es un tema que hay que tocar con nuestros amigos, con nuestras familias, porque hay que decirlo, desgraciadamente no hay nadie que nos diga este tipo de cuestiones y que están afectando seriamente a todo México. Somos una sociedad que se basa en un modelo capitalista. ¿De dónde viene ese modelo? Bueno, viene de siglos atrás, desde yo creo que la conquista española, que viene a imponer una religión como la católica, donde nos decían que la mujer se tiene que someter al hombre para criar hijos y de esa manera llevar la sociedad. Y la mujer no podía trabajar, la mujer no tenía derechos ni siquiera de educación. Entonces es como se va generando estos cambios de decir, bueno, pues el hombre y la mujer son iguales, que no viene de ayer, no viene de esta oleada feminista que dicen los historiadores, es la cuarta oleada feminista, la que se está dando ahora en el mundo, porque no solamente es exclusiva de México, se está dando en diversas partes de Europa, se está dando en Latinoamérica, se está dando en Estados Unidos, entre otras naciones, donde van a venir a cuestionar el rol del hombre y la mujer en la sociedad. Porque desgraciadamente, yo lo he comentado mucho con mis amigos, está bien cañón que todavía estén saliendo las mujeres a pedir los derechos más básicos o igualitarios. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020 y todavía se está luchando por derechos humanos e igualitarios. Entonces,
pues vamos, digo, nos enfrentamos a un tema muy difícil, sobre todo en Latinoamérica, por todo el tema del machismo, de esta sociedad que te menciono muy tradicional, donde el papel de la mujer todavía sigue siendo el de criar y llevar una casa, y el del hombre de ser proveedor, dando las cosas de ser bien conscientes de que tanto hombre como mujer deben de llevar una vida de los niños y de respeto y de una educación totalmente sana de una nueva generación, ¿no? Fíjate que escuchando toda la información que nos compartes, precisamente ahorita que yo me estaba documentando para saber qué, empaparme un poquito más de este tema, escuchaba y veía precisamente que este cambio que se tiene que dar es precisamente por eso. Todavía venimos arrastrando muchos estigmas de la sociedad, de comportamiento, de patrones, que tienen que modificarse o irse modificando. Tenemos que aprender a hacer, ahorita escuchaba que ya no el hablar, por ejemplo, de una orientación, por ejemplo, en el tema de la comunidad LGBT, en el tema de las mujeres, en el tema de los hombres, simplemente el que hablemos de personas, el que hablemos de seres humanos, que era algo que veía, pero lamentablemente todavía venimos arrastrando todos esos patrones de conducta que seguimos teniendo problemas de violencia, que tú lo decías ahorita, que todavía que es difícil que las mujeres estén arrastrando todavía toda esta búsqueda de derechos, ¿no? De oportunidades, de igualdades, que tiene que ver con este tema, ¿no? Que nos va encaminando y que son cosas que de todas maneras nosotros seguimos aprendiendo y a lo mejor en nuestras familias todavía seguimos creando criando a nuestros hijos con ese paternalismo o con ese maternalismo que modificar para poder gozar de unos mejores derechos, de unas mejores oportunidades en la sociedad, ¿no? Entonces, este tema nuevo de masculinidades, la verdad a mí me agrada mucho este tipo de movimientos que traen todos estos temas, que traen toda esta inclusión en el tema de la sociedad, ¿no? Entonces, el tema de las masculinidades pues es algo nuevo y con esta introducción que tú nos diste pues es muy importante. Entonces, las nuevas masculinidades nos lleva a esta modificación, ¿no? Exactamente, son las nuevas masculinidades. Bueno, desde el ser conscientes de una sociedad totalmente desigual y discriminatoria, como hombres, marcar un alto y darle la vuelta a lo que estamos viviendo ahora en día. Hay que ver las estadísticas para darnos cuenta que vivimos en una sociedad desigual, que a comparación de naciones, de países donde el índice de desarrollo humano, los primeros puestos, donde hay una cultura de igualdad, donde se le ve a la mujer y al hombre como igual, donde el puesto que puede desempeñar tanto un hombre como una mujer hay un mismo salario, son los países más desarrollados, ¿no? Dices Finlandia, dices Dinamarca, Noruega, Suecia, por decirte algunos, y por el contrario vemos un país como México, donde el salario sí es menor que la mujer, donde sí hay machismo, donde hay micromachismos. Simplemente lo veíamos ayer, o sea, yo creo que todos lo vimos el día de ayer con el senador Samuel García. Vieron el video, me imagino, donde bueno, pues inmediatamente los memes, ¿no?
burlándose de él, de, oye, estás enseñando la pierna, oye, baja la pierna, es que estás enseñando la pierna, o sea, estás enseñando mucho, o si yo por eso me casé contigo, porque eres mía y de nadie más. Eso es ser el macho mexicano. Y bueno, remontando lo que decíamos de los índices en México, pues son alarmantes, más de miles de mujeres desaparecidas y miles de mujeres violentadas, donde pues, su vida se acaba en manos de un novio, de un esposo. Y yo creo que no hay cifras de lo que las mujeres viven día a día en la calle por un acoso. Los famosos piropos, el acoso laboral, el acoso sexual en el trabajo. O sea, a mí me gustaría muchísimo que hubiera cifras reales y de verdad serían escalofriantes. A mí me gustaría que allá los chavos que nos estén escuchando hicieran un ejercicio y preguntaran a sus amigas, preguntaran a sus hermanas, a sus primas, ¿cuántas veces les han dicho sin dar autorización algún piropo? Y no importa la forma en que vayas vestida, no importa. Exacto, es que eso se lo gana. Pues es que ve el vestido que trae, ve cómo está, ve que... Aunque vayas en pants, en short, como sea, te dicen, ¿no? Sí, o sea, eso lo vemos en cualquier lado, en cualquier situación. Por ejemplo, no me acuerdo, veía en una ocasión un spot, precisamente cuando fue el día, cuando se hace esta lucha del Día Internacional de la Mujer, veía un spot, no recuerdo cómo era, pero por ejemplo, que el spot estaba enfocado en que la mujer, como cambiado los papeles en el aspecto de cómo se sentía el hombre si fuera acosado por la mujer. O sea, veía esa parte, pero digo, pues no es igual, o sea, no es igual la forma, porque por ejemplo, aunque lo cambiemos en ese aspecto, de todas maneras, la mujer sigue teniendo una sensibilidad totalmente diferente, porque es lo que tenemos que entender. Somos diferentes, los hombres y las mujeres somos diferentes en el aspecto emocional, corporal y lo que sea. Lo que estamos hablando realmente es de un tema que es de igualdad, de derechos y de oportunidades. En ese aspecto va enfocado el tema de las nuevas masculinidades, de esos roles que tenemos que cambiar, de esos roles que tenemos que ajustar los hombres para brindar una mejor estabilidad y un mejor bienestar en nuestra sociedad, con nuestros hijos, crear hijos con roles totalmente diferentes. Yo a veces cuando les doy pláticas a los chavos, estamos hablando de diferentes temas, a veces no me acuerdo en cuál, pero siempre les pregunto, a ver, los hombres, levanten la mano, ¿quién tendió su cama antes de venirse a la escuela? No, pues como uno o dos, o sea, y yo creo que también esa parte del cambio tiene mucho que ver el tema familiar, ¿verdad? Totalmente, o sea, como te decía, no hay un rol en el sistema educativo que esté tomando esta parte de la educación de las nuevas masculinidades, ¿no? Porque híjole, el sistema educativo mexicano está ya muy desgastado, y está demasiado cargado. Y yo creo que ahorita los padres de familia tienen una gran oportunidad, porque no hay escuelas, de realmente educar y darle esa vuelta que se requiere con sus hijos. O sea, ellos piensan, desgraciadamente, que la escuela va a venir a transformar a tu hijo desde chiquito. De que no nada más sirva de guardería, que me sirva de valores, que me sirva de conocimiento. No, señores, la escuela es únicamente una institución donde va a convergerse ideologías y educación, no un centro de valores ni guardería de los niños.
lo tenemos que hacer desde la casa. ¿Para qué? Para construir una sociedad más igualitaria, una sociedad más inclusiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cambiando todos estos micromachismos desde, ay, velas como niña, no llores, no llores, ¿no? El vulnerar a un hombre pequeño, a un niño, de que no puedes llorar, es que las niñas lloran, ¿no? No sé, todo este tipo de micromachismos que nos implementan desde pequeños, pues básicamente para crecer y estar reprimiendo sentimientos, ¿no? Igual a las niñas, ustedes se juntan con las niñas, a ustedes les gusta el color rosa, ustedes juegan con muñecas, los niños con carritos, ustedes les gusta el color azul, ustedes van a ensayar lodo, se revuelcan, juegan fútbol, se pelean y no lloran. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que meter todo en una cajita cuando el ser humano tiene esta gama de emociones muy grande y puede hacer muchísimas más cosas? Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, estamos encasillando a la persona no solamente en el plano emocional, sino en el plano de habilidades, que tú no sabes si a lo mejor ese niño tiene un gran talento a lo mejor para ser un bailarín de ballet. Tú no sabes si esa niña puede ser una luchadora, ¿no? De eso se trata, de ver dónde estamos, hacia dónde vamos. Y a México nos falta muchísimo en ese tema. Necesitamos quitarnos todos esos... Tenemos arraigado muchísimo el tema, como tú lo estás mencionando, el tema del machismo, ¿no? Esa imposición siempre, y el que es que todavía en la casa educamos, ahorita que decías la parte de la escuela, sí es muy importante. Ahorita esta parte en la que estamos viviendo este confinamiento de estar en casa, de estar ahí, yo creo que es parte de lo que decías ahorita, que es importante que retomemos esa educación de valores, porque yo a veces les digo a los chavos también, a la escuela venimos a adquirir conocimiento, la educación del respeto, de los valores, todo eso lo aprendemos en casa, el comportamiento, el cómo nos desarrollamos, el cómo le hablamos a otras personas, las frases que utilizamos, todo eso lo aprendemos en casa. Y esa parte que tú decías ahorita también, que la cuestión del género, como desde niño, a ver, tú te tienes que vestir de esta forma y tú te vistes de esta forma. Y todavía lo seguimos marcando en la cuestión de festejar o de celebrar los mentados baby shower, ¿no? Si es niño, órale, todo azul. Si es niña, órale, todo rosa. Exactamente. Toda esta parte cultural que tenemos que iniciar por esta parte. Y también otra cosa de lo que tú mencionabas, Alan, ahorita, es que, por ejemplo, el hecho de que una niña se vea ruda, quiere decir que va a tener una preferencia sexual diferente o una orientación sexual diferente, perdón. Otra, el que el niño le guste bailar o que le guste comportarse de una manera diferente, no quiere decir que va a tener una orientación diferente, porque lamentablemente muchas cosas, estaba viendo en esta parte de la documentación en el tema de masculinidades, de los nuevos comportamientos o de las nuevas formas de actuar o de ser. Muchas personas en las investigaciones lo quieren enfocar de la manera de ese comportamiento, que tiene que ver con una orientación sexual enfocada
a lesbianismo o homosexualismo, pero no es eso, o sea, tú lo acabas de mencionar ahorita, que es el tema importante de esta apertura de comportamientos que tienen que ver únicamente con el tema de educación. Claro, sí, efectivamente, Adolfo. Entonces, nos enfrentamos a temas muy fuertes que no es de que haya una agenda o algo que se quiera imponer. Y por ejemplo, he escuchado muchos comentarios que pueden rayar en lo híjole, ridículo, si quieres llamarlo así, ¿no? Por ahí yo estoy haciendo, junto con una amiga, un curso que va desde la imagen interna, la imagen física, y tocamos este tema también. Y bueno, uno de los medios que pudimos utilizar para socializar esto fue Facebook, y nos dábamos cuenta cómo era impresionante cómo los hombres inmediatamente reaccionaban al tema. De que tú no me vas a decir cómo debo ser. Y jajajaja. Y que, es que, a ver, necesitamos ser bien claros y ser conscientes solamente para dar el cambio. De otra manera, no se puede dar. Oye, pero yo soy bien feminista. No eres feminista, eres un aliado. Y para ser aliado, de verdad, tenemos que pasar por un camino muy largo de ser conscientes de lo que estamos diciendo y cómo estamos actuando ante nuestras compañeras mujeres, ante nuestros familiares. Y te soy bien honesto, o sea, hay que aceptarlo. Yo antes no sabía lo que sé hoy. Y yo también caía en esos micromachismos de a lo mejor de estar cotorreando con la amiga y decirle, ay, que ya no se entusiasma, ay, con razón, Sí. ay, con razón, o ya consigues un novio, amiga, andas de mujer. Esos son los micromachismos. O sea, ridículos. Eres una quedada. O sea, que son cosas que no. O cuántas veces no hemos escuchado de los familiares de que, oye, papá no es novio. ¿O por qué no has tenido hijos? Oye, los hijos. Se te va a pasar el tren. O sea, ¿por qué? Porque es ridiculizar. ¿Dónde viene, verdad? Exactamente. Pero, y también, o sea, igual platicando con los amigos de que muchos pues no se han casado, no han tenido hijos, y les pregunto, o sea, ¿se dan cuenta que a la edad que ustedes ya tienen, sus papás ya tienen una casa, ya tienen hijos probablemente, ya eran menos de un carro? Las circunstancias ya no son las mismas. Hablando en todo sentido, por supuesto que hemos avanzado en temas de igualitarios y se tienen que hablar y se tienen que decidir. Por ejemplo, también he escuchado mucho mujeres que dicen, no, es que vea estas religiosas pintando ahí Y los movimientos. y que la fuente y que, oye, espérame, entonces este movimiento no nació ayer, este movimiento tiene muchísimo tiempo y gracias a ese movimiento tú puedes tener acceso a una educación, tú puedes votar, puedes tener propiedades, eres alguien sin la necesidad de un hombre. Antes esto era imposible.
autoras literarias empiezan a mencionar la figura jerárquica del hombre, ¿no? Como única, como todopoderoso, ¿no? Él es el que tiene que gobernar, es el que tiene que mandar. Y la mujer únicamente como una figura de crianza y de cuidadora de la casa, ¿no? Después viene otra oleada más intensa y ya más que sale a la calle a pedir sus derechos laborales, salen a pedir el derecho al voto. Y estas feministas, que también se conocen como las sufragistas, que se da en Inglaterra y se da en Estados Unidos, dura mucho ese movimiento. Y esa sería la segunda oleada del feminismo. Después viene junto con pegado el movimiento de liberación LGBT en Nueva York en el año 69, si no me equivoco, donde pasan estos disturbios la comunidad tenía un bar, no sé si todavía exista, un bar donde pues se reunían, ¿no? Era un lugar de reuniones y en ese entonces pues totalmente legal, ¿no? El ser quien eras. Y pues la policía de Nueva York descubre este lugar, empiezan los disturbios, una liberación muy fuerte acerca de estos movimientos bien importantes y que ya empiezan a cuestionar todas estas figuras que es el ser un hombre y una mujer. Viene la tercera oleada con las feministas en los años 70 que peleaban mucho el tema de, además de la liberación sexual, pues eran sus derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Que creo que estuvieron platicando. Sí, estuvimos platicando en el programa pasado con más del tema de los derechos. Exactamente, acerca, ¿qué es eso? Pues la planeación familiar, ¿no? Y la cuarta oleada es la que estamos pasando en esta época, que estaba muy fuerte antes de la pandemia, ¿no? Que por ejemplo en Estados Unidos cuestionan un presidente tan machista y un presidente que no le da su lugar a las mujeres y que ha tenido públicamente actos barbáricos contra la mujer, ¿no? En Argentina se ha peleado muchísimo el derecho del aborto por parte de las feministas, igual aquí en México, pero pues ahorita está mucho ese movimiento, ¿no? Exactamente. El otro día me decían, oye, deberías de invitar para hablar acerca del tema. Yo creo que también son temas que tenemos que ir abarcando. Se tienen que hablar porque es una realidad. O sea, no es de si estés a favor o en contra del aborto, es que, a ver, existe el aborto como tal, pero se lleva de manera clandestina. Entonces, aquí el movimiento feminista está diciendo, yo quiero decidir si voy a abortar o no, pero quiero hacerlo de manera segura, de manera de que donde yo no me sé, arriesgue. si lo voy a hacer, puedo salir. Entonces, te digo, son movimientos que han cuestionado esta figura del hombre, esta figura de la mujer. Y vamos, más aparte, añádele el tema de Hollywood, ¿no? Que es un medio masivo que se distribuye en todo el mundo y nos ha retratado de diferentes maneras. Entonces, súmale también la publicidad y las empresas. Las empresas se dieron cuenta que en el caso del movimiento LGBT era muy redituable sumarse al Pride, al mes del Pride, y empezaron a no solamente hacerlo de manera mercadológica, sino también implementando una serie de normas y reglas dentro
responsables socialmente, pero también generando una cultura sana de inclusión. Igual yo creo que debe haber cambios y tenemos que analizar con las empresas de cuál es el rol de la mujer y cuáles qué es lo que viene para la mujer en las empresas y en los trabajos. Porque eso nos va a dar cabida a que haya un ambiente muchísimo más positivo y que podamos también abrir otro frente donde las mujeres se puedan desenvolver pues más tranquilos, ¿no? O sea, por ejemplo en Estados Unidos el movimiento Me Too habla de esto, del acoso laboral. Entonces es un tema ya muy, muy fuerte en el sentido de que cuando estás acusando a alguien de acoso laboral es una bomba. ¿Y aquí en México qué onda? Pues todavía no se ese movimiento como tal. O sea, pasa pero así como que no digas, no hables. Pasa mucho y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, de verdad, para que en México se estén dando estos cambios y nosotros como sociedad ser más abiertos en el sentido de estos cambios, de estos movimientos, de escuchar, porque eso nos va a convertir en una mejor sociedad, ¿no? Lo que te comentaba, o sea, el ser una sociedad más inclusiva y que juntemos todos estos elementos porque somos parte nos va a llevar de verdad a una sociedad mejor, donde podamos vivir en paz y poco a poco libre de violencia, de todos los tipos de violencia. Sí, fíjate que, bueno, por ejemplo, ahorita que mencionas esa parte de estos movimientos, yo creo que sí es importante, o sea, que todo lo que se está dando, pero, por ejemplo, ahorita que tú lo mencionas, por eso para nosotros como Instituto de la Juventud es muy importante hablar de todos estos temas. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son las personas que ahorita se están educando? Son las personas, los jóvenes. Los jóvenes son los que están empezando, por ejemplo, en el tema de la secundaria, en el tema de los bachilleratos, en los que están aprendiendo estas nuevas carreras, estas nuevas profesiones y en las cuales se están involucrando, ¿no? Y que van a ser las futuras familias. Y si brindamos esa educación, como tú lo mencionas, Alan, que sea más inclusiva, en la que nuestros jóvenes tengan más el conocimiento acerca de estos valores, de estos derechos a los cuales ellos tienen oportunidad y que tienen que conocerlos, como lo que mencionábamos en la clase pasada, en la transmisión pasada acerca de los derechos sexuales y reproductivos, porque también ahí tiene que ver todo lo que tú decías ahorita del tema de cómo tenemos que expresar nuestro comportamiento, nuestra cuestión sexual, el tema de las relaciones sexuales, el tema del aborto, o sea, todo este tipo de cuestiones de la dignidad de las personas que tiene mucho que ver esta parte de todo lo que tú nos estás mencionando, ¿no? De todos estos temas. Y por eso en el instituto, pues, el incluir estos temas de masculinidades, de la cuestión de la equidad y de la igualdad, el hablar en temas de géneros, la inclusión de la comunidad LGBT a nuestras acciones, a nuestras actividades, las personas con discapacidad, los jóvenes indígenas, todas estas cuestiones que todavía ayer mencionábamos. Ayer teníamos un foro con chavos indígenas y yo les hablaba todavía de cómo las personas o cómo la sociedad todavía decimos que son grupos minoritarios y grupos vulnerables, pero yo creo que tenemos que cambiarlos. Sí, oye, a mí me da mucha risa porque muchos políticos siempre ponen como minorías o grupos minoritarios a los jóvenes y a las mujeres. Es de que, a ver, espérame, entonces el INEGI está loco,
porque según las cifras que yo he visto del INEGI, hay más mujeres, y si juntamos mujeres y juntamos jóvenes, discúlpame, pues somos La mayoría. parte o mucho, no. Sí, somos. Sí, fíjate, se supone que ahorita son, porque ya se entran en la etapa, pero por ejemplo, los jóvenes de 12 a 29 años, aquí en el estado de Durango, el 30% de la población son ellos. Si tomamos en cuenta a los niños, o como tú dices, a las mujeres adultas, pues claro que la población se incrementa, o sea, el porcentaje, pues más del 60% están involucrados. Y más, no, o sea, nada más estoy dando así como que un punto, más o menos, pero es como el 70%, me imagino, pues si juntando a todas las mujeres y a los jóvenes, pues abarca todo eso más, ¿no? Sí, y eso nos dice mucho porque yo creo que es necesario un atento llamado a los diputados y a todos los servidores públicos. Señores, tienen grandes áreas de oportunidad de políticas públicas, de que estoy seguro que el Instituto Duranguense, que el Instituto de la Mujer requieren mucho de esas políticas para seguir trabajando en favor de los jóvenes, en favor de las mujeres, que requieren muchísimo en este estado, ¿no? Y que bueno, pero que sé que va avanzando poco a poco. Pero, por ejemplo, no sé, yo siento que las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad, que sí están un poquito más abiertos. ¿Por qué? Porque hay más visibilidad de temas. Yo recuerdo cuando era un adolescente, era muy difícil ver temas en la televisión, porque no te educa la televisión, ¿no? Te educa. Y nunca había temas como esto de ser incluyente, que la sororidad, que es eso, feminismo, comunidad LGBT, dos hombres, dos mujeres, nunca veíamos eso. Y ahora existen plataformas como las redes sociales, como Netflix, como Amazon, como Apple Plus, que nos muestran personas diferentes, que nos muestran personas que pueden ser tú, que pueden ser yo, y creo que es bien importante la visibilidad que hemos tenido hasta ahorita en cuestiones de movimiento. Vemos personajes ya más audaces, ¿no? De mujeres entronas, mujeres valientes, mujeres protagonistas. Hasta Disney está cambiando todos estos patrones vemos personajes que, como le mencionaba, ¿no? O sea, totalmente diferentes a una princesa desvalida, una princesa que necesita de ese príncipe para casarse y ser feliz. Ahora vemos personajes que se enfrentan a diferentes situaciones que tienen que superar por sí mismos sin necesidad de un príncipe. Exactamente. Y esta otra parte, fíjate que también, ahorita que mencionas todo gama, también esta parte de las nuevas masculinidades también es cómo el hombre también es importante en la casa. Y este cambio en el que los hombres también es importante que estén en casa, que también puedan ayudar a su esposa a limpiar, que también tienen la misma oportunidad de que puedan lavar los trastes, de que ahorita el sentido de que también muchos hombres tienen la oportunidad de poder también vivir esa etapa de paternidad al momento de que nace uno de sus hijos, ¿no? De que la mujer, o sea, se embarazó, se va a aliviar, o que le damos sus tantos días antes de que se alivie, de que se dé su embarazo y luego después otros días. Y el hombre no, pues como el hombre seguimos manejándolo como proveedor, órale, sígale trabajando. Pero ahorita también veía
estaba viendo que también los hombres ya tienen esa oportunidad de poder disfrutar esa parte de la paternidad, que también pueden gozar de unos días antes y después del embarazo. Entonces, este tipo de movimientos, como de todo lo que estás mencionando, Alan, pues nos lleva a esta parte también, ¿no? En el que también el hombre pueda disfrutar de estar, por ejemplo, en esta etapa de la maternidad, paternidad, en la educación de los hijos, y que también esto pues nos va llevando a esa transformación, ¿no? A esa transformación también de ideología, de comportamiento, de forma de pensar, de ver cómo el hombre, como tú lo decías ahorita, puede ser aliado de la mujer. Exactamente. En ese sentido, y hacer esas cosas en equipo, que no nada más es responsabilidad de ti como mujer o de ti como hombre, ¿no? Exactamente, como lo comentas, si lo podemos llamar como eso, ¿no? Como hacer equipo entre hombre y mujer en una sociedad donde se nos ha impuesto un papel a cada género, ¿no? El que te digan de que, ay, oye, qué padre, te ayuda a tu esposo. No es que, a ver, no es que te ayude. También es su responsabilidad. O sea, el hijo fue de los dos, fue engendrado por los dos. Entonces, tiene que ser totalmente en equipo, ¿no? La crianza del hombre, de un niño y de una niña. Las dos partes. Yo creo que yo soy un creyente de que tanto hombres como mujeres abracemos nuestras energías femeninas y masculinas. Y creo que eso nos va a permitir pues desarrollarnos en todo aspecto, o sea, en cuanto a relaciones, ¿no? Y es bien importante recalcar, o sea, ese tema de la casa. Y más ahorita, o sea, más ahorita en la cuarentena, ¿cómo hemos visto titulares de qué van a hacer las mujeres que están encerradas con su agresor? Se ha aumentado la violencia. Entonces, es un tema muy fuerte y estamos hablando que se están perdiendo vidas. Y es que también a veces no nada más es el tema de la violencia en la casa, sino también hacia la mujer, sino también a lo mejor a los hijos, ¿no? En la forma de comportamiento, en esta psicoeducación que tenemos que transmitir más positiva, que a lo mejor se está pasando. Y por ejemplo, el otro tema que quería mencionar de violencia es la violencia hacia uno mismo, o sea, la autoviolencia que le provocas a la mujer, incluso a lo mejor a los hijos, ¿no? Claro, es que mira, por ejemplo, de ese tema, yo creo que los hombres también crecemos con muchas responsabilidades muy fuertes, porque desde pequeños se nos está diciendo, tienes que suprimir todos los sentimientos que tú tengas. ¿Por qué? Porque eres fuerte. ¿Por qué tienes que ser rudo? Entonces, tú no puedes demostrar ningún sentimiento, ni de empatía, ni ser vulnerable, ¿sí? Entonces, y luego viene el tema de que tienes que ser fuerte, tienes que ser rudo, y vete a jugar fútbol, porque los niños juegan fútbol. Y luego viene más tarde el tema de que tienes que fregarle porque tú vas a ser el proveedor de la casa. Entonces tienes responsabilidades también muy fuertes. Y no, vamos, o sea, este tema de poner tales roles también es un tipo de violencia. Porque tú como ser humano no puedes desarrollar todo lo que tienes adentro, hablando emocionalmente y hablando de habilidades y hablando de actitudes también. O sea, y hay que aceptarlo. Y otra cosa, el feminismo también está luchando precisamente por eso, para que tú como hombre no tengas que estar pasando por ese caso. vulnerable, de llorar si tienes ganas de llorar, de vestir el color rosa si tienes ganas de vestir
otras. Entonces, sí son fuertes. Yo creo que el tema del rol que se le impone a la mujer, del rol que nos impusieron como hombres, ¿no? Nacer hombres. Y bueno, sabemos, a ver, ¿qué estamos protagonizando los hombres en el mundo? Trata de personas, feminicidios, ¿no? ¿Cómo están los feminicidios en el mundo? La homofobia. Temas de homicidios a la comunidad LGBT. O sea, si vamos rozando de qué somos protagonistas los hombres, pues, ay Dios, está fuerte el tema. Y fíjate, el otro día estaba escuchando al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, decir una frase muy buena. Y yo totalmente de acuerdo. Él decía, yo opino que si las mujeres gobernaran el mundo, sería totalmente diferente, ¿eh? Y luego dices, bueno, a ver, vamos a investigar, ¿verdad? Alemania es gobernado por mujeres, por una mujer que se llama Angela Merkel, y van excelentemente bien con el tema de la pandemia, ¿eh? Sí han tenido muchos contagios, han tenido muertes, pero muy bien. Y siempre la señora se ha expresado y se ha comunicado de manera correcta y ¿no? con sus gobernados. Vemos el ejemplo también de Nueva Zelanda, gobernado por Jacinda Ardern, me parece, que hasta hace poquito empezaron otra vez los contagios, pero tenían 100 días sin ningún contagio. Nos vemos nos vamos a Finlandia con la primer ministro, que es una mujer muy joven, que igual han logrado tener un excelente desempeño de esta pandemia. Y así, o sea, yo me puedo ir así por varias funcionarias, por varias mujeres líderes, y pues la verdad han hecho excelente trabajo, y a mí sí me gustaría ver muchísimo más avance en este tema. Lo hemos visto en México, pues la Cámara de Diputados federal ya son 50-50, me parece que el Senado también, aquí el Congreso local me parece que también es 50-50, Sí. y ahí va, y el tema, pero aquí la cuestión es no soltar ese tema, ¿no? Sí, no, o sea, seguir, yo creo que seguir, en esta parte, fíjate que ahorita que tú lo mencionas, Alan, es que ha habido muchas cosas en las que todavía tenemos que seguir trabajando, o sea, por ejemplo, te iba a preguntar, tú que ahorita a lo mejor también hay padres de familia, hay maestros que nos están mirando en esta transmisión, ¿tú qué le dirías a los papás o a los maestros que nos están viendo para poder ser partícipes de este cambio en estos roles en las nuevas masculinidades? Porque el tiempo se nos está yendo, nos quedan 10 minutos, entonces para ir cerrando. Yo creo que primero ser conscientes de la sociedad en la que vivimos, que requiere cambios, urgentes. Desgraciadamente estamos muy mal acostumbrados en el sentido de que pensamos que un gobierno que va a llegar o que ya está nos va a cambiar absolutamente el modus vivendi o todo el tema de calidad de vida. No, señores, necesitamos ciudadanos informados, necesitamos ciudadanos conscientes de que esos cambios se tienen que dar y que tenemos que
opinas de esto? Oye, ¿viste lo que pasó? No sé, ¿viste lo que pasó con este senador Samuel García? ¿Qué opinas? ¿No? Y estar ahí como que en el debate, en el constante. debate. O sea, es bien importante poner estos temas sobre la mesa, cuestionarlos, y de esa manera yo creo que vamos a poder llegar a una muy buena sociedad. Y sobre todo involucrarnos de manera organizada y civil a estos movimientos que están ya. Porque te digo, los gobiernos no nos van a solucionar la vida. Entonces, importante también, o sea, cuando haya una iniciativa de ley, tenemos muy mala costumbre, tenemos vamos, o sea, como que nuestra participación cívica se reduce únicamente a ir a votar el día de las elecciones. A mí yo sí invitaría muchísimo a la gente y a los jóvenes que ya pueden votar y que el próximo año vienen elecciones, que lo hicieran conscientes y que no solamente quedara ahí, sino también darle seguimiento a nuestros legisladores, porque los elegimos y nos representan. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y qué es lo que están presentando? Porque un legislador no se representa a sí mismo, ni a sus creencias, como lo hemos visto aquí, nos representa como ciudadanos. Entonces, a mí sí me gustaría invitar a los jóvenes a que participaran más y escribieran más a sus representantes. ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Y cómo les puede ayudar también este legislador? Porque son sus obligaciones de los funcionarios públicos. Entonces, pero si no nos organizamos, pues no vamos a llegar a nada. Sí, yo creo que sí es muy importante de verdad toda esta temática, y fíjate que yo creo que también ahí ojalá y que ya cuando pase todo esto podamos generar también a lo mejor un taller donde podamos involucrar a jóvenes tanto hombres como mujeres, para que se empapen en este tema de las masculinidades nuevas, de cómo podemos transformar el entorno en el que estamos, esas creencias, esas ideologías, deshacernos de esos patrones de conducta, de que tú eres hombre y tienes que actuar así, tú eres mujer y tienes que ser así. No, yo creo que ya ahorita los roles tienen que se tienen que cambiar estos roles, estos patrones, para poder ser mejores personas y ser mejores seres humanos, ¿no? En todos los aspectos. Y algo de lo que decías ahorita, pues yo creo que sí es importante que sigamos y que estemos en constante con el tema de nuestros legisladores, porque también ellos pueden generar esas políticas públicas para que nosotros como sociedad, tanto hombres como mujeres, podamos vivir en esa igualdad, en esa equidad de comportamiento, en el que tengamos esa oportunidad de derechos todos iguales, y que no se catalogue a una persona por ser hombre o por ser mujer o por tener una orientación sexual diferente a la que la sociedad te está imponiendo o a lo que te están diciendo. Una discapacidad. O exactamente, para allá iba, o una discapacidad. Yo creo que también depende de nosotros, de todas las personas que estamos frente a un cargo público. Tenemos que cambiar esa perspectiva en el tema de lo que decíamos ahorita, de los grupos, cambiar ese lenguaje de grupos vulnerables o de pequeños grupos o no sé qué. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hablar de personas y de seres humanos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es muy enriquecedor todo esto. A mí me apasionan mucho los temas, o sea, todo lo que tiene que ver con esto. A veces me dicen a mí a veces de repente que soy muy metichón, soy trabajador social, entonces me gusta mucho estar preguntando también esta parte, y lo que tú decías ahorita, de que nosotros estemos en constante debate, es muy importante, ¿no? Porque también eso
le da esa apertura a esas mentalidades, ¿no? A cambiar. Sí, a mí sí me gustaría cerrar con unas observaciones. Adelante. Para todos los jóvenes. La primera sería el deja de pelear físicamente o agredir físicamente a otra persona cuando estés en estés en el antro o estés en el bar. Si pasa alguna circunstancia en la que te sientas ofendido, me parece que es muchísimo mejor que puedas hablar y que te puedas dirigir a la persona. Yo creo que te verás mejor siendo esta persona que proyecte ser un negociador que un golpeador. Segunda, los hombres también se pueden cuidar físicamente y se pueden ver bien. No pasa nada, no eres menos hombre. Si te gusta arreglarte, si te gusta ir al gimnasio, no eres menos hombre. Número 3, infórmate, edúcate, lee. Número 4, llora, suelta todos los sentimientos, es sano y es totalmente válido, ¿sí? Número 5, la mujer no es de tu propiedad. Si tienes novia, por favor, respétala en su intimidad. ¿A qué me refiero? Ella tiene sus redes sociales, ¿no? Probablemente, como todo mundo. Como todos ahorita. Son de ella, no son tuyas. Otra cosa, si tiene amigos, déjala ahí con sus amigos. Sí se puede ser amigo del sexo opuesto. Entonces, es totalmente saludable y sirve que le das tiempo para que te extrañe. Que te vea cuando te vea que te vea. Exactamente. También. Bueno, yo les dejo esos consejos para que los vayamos trabajando poco a poco. Digo, es mucha información y te digo, o sea, yo lo acepto. Yo también caí en ese juego de la sociedad de los micromachismos. Entonces, sí es importante el primero ser conscientes y de ahí desde la conciencia ir cambiando nuestro comportamiento para llegar ahora sí que a permear en nuestros entornos de trabajo y de la casa, pero caer en una conciencia y después de ahí informarnos, después de informarnos pues aplicarnos, ¿no? Yo así para que pues ustedes lo apliquen ahí en casita y estamos a un muy buen tiempo. Yo creo que este tiempo puede ser de cambio y puede ser positivo, ¿no? Como muchos piensan que dices, oye, es que ya estoy harto de la cuarentena, que vamos a aprovecharlo en nuestra casa, hay que leer, hay que meternos a cosas que nos gusten. ¿no? Siempre estábamos quejándonos de que no teníamos tiempo para nada. Ahorita que no tenemos, ya lo tenemos. Vamos a crear algo diferente, vamos a crear algo positivo. Sí. No, pues de verdad, agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación, Alan, de verdad, a enriquecer más estos temas que hemos estado compartiendo con nuestra sociedad juvenil a través de la página del Instituto de Ciencia de la Juventud. Y pues le mando un saludo a todas las personas que se conectaron, que se mantuvieron. Tienes por muchos ahí, saludos, ¿verdad? Le mando saludos, que es una excelente persona y que también es el tema del tema que les pareció muy interesante. Y de verdad, sí tenemos, como lo mencionan, sí tenemos que por ahí empaparnos muchísimo más de este tema, en todos los sentidos. Pues nosotros allí en el instituto hemos trabajado temas, pero falta empaparnos de estas acciones, de estas cosas en las que tenemos que ser mejores personas y mejores seres humanos. Y precisamente tú decías ahorita, nadie somos propiedad de nadie. Tenemos que aprender a vivir nuestra propia individualidad como personas y como seres humanos. Y el hecho de que alguien me ame o no me ame, me quiera o no me quiera,
no tendría por qué cambiar mi forma de actuar y mi forma de ser, y mucho menos mi forma de pensar. Pues muchísimas gracias, Alan, de verdad. Le mando un saludo y un abrazo virtual a todas las personas que estuvieron con nosotros.